Bienvenidos a una nueva revisión. Hay plugins clásicos que amamos muchos. Y algunos no recibieron nunca más una actualización. Algunos los cargamos a través de, por ejemplo, JBridge, que es un emulador de sistema de 64 bits, que es un emulador que nos permite cargar plugins de 32 bits en DAO de 64. Y hay pocos desarrolladores que han actualizado esa línea de plugins clásicos. Uno de ellos es la gente de Synaptive, que relanzaron la nueva versión de su plugin Oran Vocoder. Yo utilicé la primera versión hace muchos años atrás y ahorita lanzaron recientemente la versión 4, ¿ok? Ese es el retorno de una leyenda básicamente. Pese a que tenemos una oferta bastante alta de este tipo de efecto de vocoding, por ejemplo, recientemente les compartí la revisión de la versión de Antares Autotune, la EFX10, la Plus, donde también incluye un efecto de vocoder. Por mencionar solamente uno, pues la gente de Synaptic quiere mantener en línea de batalla con esta nueva versión de su Orange Vocoder. Es decir, no se dejaron amilanar porque ya tenemos mucho en el mercado. Este ofrece cosas distintas, es bastante completo. Se van a dar cuenta ustedes el potencial que encierra esta herramienta. Recordemos que el Orange Vocoder original apareció en el año 1998. Algunos estábamos chaparros todavía y estábamos empezando en el mundo de la producción musical con nuestras supercomputadoras Celeron. Recuerdo por allá, yo alcancé a probar creo que hasta un 486. Imagínense ustedes, un clásico. Y estábamos empezando entonces. Y por allá en esa época entonces conocí el pequeñito, el Orange Vocoder pequeño. Si encuentro una imagen se las compartiré allí en pantalla para que vean cómo era el original, para los que nunca vieron pues esa versión. Ahorita traen esa versión completamente actualizada en todos sus frentes, incluyendo rediseño de la interfaz, nuevo sistema de flujo de señal, nuevos métodos o nuevos modos de algoritmo de vocoder y varias funciones adicionales que lo actualizan ante las necesidades pues contemporáneas de producción musical. Nueva interfaz gráfica, además de actualizarlos, parte de los colores era más naranja o más roja en ese momento. También cambiaron la ubicación de los controles. Tenemos ahorita un sistema multivista. Tenemos preset, subpreset. Bueno, 22 algoritmos distintos también para generar variaciones. Así que vamos a mirar esa herramienta que nos ofrece. Lo primero es decirte que nos encontramos cuando cargas el plugin o lo instalas dos versiones. Yo estoy utilizando el trial claramente. Puedes tú mismo probarlo también. Te van a dar un trial funcional durante 15 días si no me equivoco. Así que pruébalo y mira el potencial que encierra esta herramienta. Ya si te gusta, llena tus expectativas, pues corre por el mismo. Yo te voy a dejar un enlace en la descripción para que lo puedas probar. Y como te indico, entonces tenemos dos. Tenemos uno que trae ese sufijo SC, que significa sidechain, ¿ok? Es decir, que necesitarás una entrada lateral dedicada para utilizarlo, para ver todo su potencial. Y hay uno que viene sin SC. Puedes utilizarlo directamente como una inserción en tus pistas. Yo voy a utilizar claramente la versión sidechain. Me parece a mí que es más versátil, pues incluye los mismos controles que la otra versión, no cambia nada adicional, simplemente que tenemos una entrada lateral externa, entonces eso para mí es un plus realmente. Miremos un poco entonces los módulos que incluye y vamos a probarlo. Inicialmente, cuando arrancamos el plugin, pues queremos activarlo. Pues desde aquí puedes hacer entonces esa labor. Pero también cada módulo es susceptible de ser activado o desactivado. Tendrá su botón de power, el sintetizador, tendrá el vocoder, su sección para activar o desactivar, los efectos también. Entonces es susceptible de trabajar con una u otra sección de forma independiente. Luego nos encontramos con las barras de herramientas parte superior. Por ejemplo, quieres visualizar esos tooltips, ayuda, desde aquí lo activas, entonces acercas el mouse y él te va a dar como una indicación entonces de lo que hace cada cosa. Luego tenemos aquí para acceder, por ejemplo, a la información del about como tal del plugin. Puedes ver, revisar si hay una actualización, ir a la guía, etcétera. Luego tenemos aquí para jugar un poco con mapeo MIDI. Desde aquí activas y puedes mapear tu teclado. Desde aquí juegas un poco con la opacidad de la interfaz. Podemos hacerla, por ejemplo, allí. Puedes ver allí los colores de fondo, cómo se... Puedo desactivarlo, quedarme con un plugin totalmente negro, contrastado con los colores de los controles, o dejarlo al 100% como viene por default. Desde aquí tenemos para jugar un poco con los ajustes globales del menú. Entonces aquí puedo jugar entonces con los parámetros, o sea, al vocoder, a los modos de compresión, al vocoder estéreo y al ajuste de tono general, ¿ok? Desde aquí cambiamos un poco el tamaño de la interfaz de usuario, por default allí ya lo tengo, y desde aquí accedemos entonces a la información, cuadro de diálogo. Entonces en este caso me dice el sample rate, la latencia pues no está reproduciendo. Tenemos aquí el formato de entrada y salida en estéreo. Esos son los controles básicos parte superior. Luego tenemos aquí para jugar con la ganancia de entrada, el volumen. Desde aquí simplemente mueves tu slider, tu mouse y tenemos para ajustar, reducir o aumentar. Control clic, regresamos al valor que viene por default. Desde aquí hacemos inversión también de polaridad. Y enfrente tenemos niveles de salida igual, arrastrando arriba o de abajo, simplemente ajustamos pues ese valor de intensidad.
Desde por acá podemos nosotros generar ajustes aleatorios, es interesante. Simplemente lanzas y tendrás ajustes muy particulares de vocoder que pueden ser útiles en algunos casos. Algunos serán quizás muy eclépticos, quizás para procesos creativos, entonces puedes guardarlo como un preset para luego reutilizarlo. Y desde aquí elegimos el comportamiento. Queremos utilizarlo para procesos musicales y efectos de sonido, pues damos clic y vamos a activar como la configuración de los presets y todo para ese tipo, para ambas labores. Si quieres simplemente para procesos musicales, entonces activas acá, o si quieres solamente efectos de sonido, activas acá, pero también puedes irte para visualizar los ajustes de fábrica y los de usuario, solamente puedes visualizar ajustes de usuario o ajustes de fábrica. Tú determinas, en este caso vamos a dejarlo en ambos, ¿ok? Tanto ajustes de fábrica como de usuario, como para efectos musicales y para efectos de sonido, diseño de sonido. Desde aquí accederíamos a una especie de mezclador, ajustamos la intensidad entonces del comportamiento por los canales respectivos unidos del vocoder. Con respecto al sintetizador, puedes colocarlo también en solo, mutearlo, en fin, lo que tú quieras, ¿ok? Y desde aquí accedería a la lista de ajustes de fábrica. Tenemos entonces varias categorías con unos listados bastante significativos. Tenemos entonces para vocoder con acordes con nota, efecto tipo drum. Tenemos los básicos con MIDI. Tenemos los MIDI con vocoder también. Tenemos los de armonización musical, otros efectos, tenemos los robóticos también, ¿ok? Y el que viene por default, desde aquí puedes también cargar tu MIDI program, cargar preset, revertir, sobreescribir, guardar los tuyos, copiar, pegar, guardar un preset como default y limpiar entonces al preset que viene por default. Desde acá también tenemos sub preset, interesante. Entonces desde aquí tenemos algunas sub preset bastante útiles para trabajar dependiendo de la categoría en la que estemos aquí, ¿ok? Pero para aquellos que quizás se acercan por primera vez a este tipo de herramientas y no tengan claro el concepto de un vocoder, cómo funciona, se los explico rápidamente. Un vocoder siempre necesita dos sonidos para producir pues su salida. Uno que se llama modulador, que es el sonido cuyas características se aplicarán al otro sonido, y ese otro sonido se llama el portador, en el que vamos a aplicar las características sónicas del modulador. Ahora, para ello ellos incorporaron ya de fábrica el sintetizador y el portador, que sería nuestra voz. En este caso, el sintetizador que vemos por aquí, el synth, sería el modulador, ¿ok? Con el cual aplicamos esas características a nuestro modulador, que sería en la parte vocal. Pues si lo aplicaras a una línea vocal, puedes aplicar también a otro sinte, a un sonido de viento, a un pad, a una batería, lo que tú quieras en tus mezclas, y eso vendría a ser el portador, ¿ok? Si prefieres trabajar con teclado MIDI, pues ya que activas entonces el modo keyboard, y desde aquí puedes con tu mouse pues ya marcar allí un acorde, por ejemplo, o una nota, y sobre ellos trabajar tu secuencia de vocoder, ¿ok? Hacer el seguimiento, pero también puedes hacerlo claramente con tu teclado de forma manual, ir tocando para que se ajuste a la escala y al tono en el que esté tu canción. Eso es interesante. Si no, pues simplemente desactivas el modo keyboard. Estando en el modo keyboard, con estas flechas puedes entonces transponer, hacer transposición, desplazarte algunos semitonos, y desde aquí puedes eliminar también si no lo necesitaras. Puedes traer en el modo legato también y jugar desde aquí con el glide. Todo es susceptible de ser manipulado, activado o desactivado, como puedes ver. Ahora, una de las potencialidades que tiene esta herramienta son sus distintos algoritmos que nos ofrece entonces su sección de vocoder. Desde aquí abrimos, dando clic aquí, abrimos un menú gráfico flotante con iconos para todos los diferentes modos que tenemos a disposición. Yo creo que aquí encontramos la riqueza entonces de esta herramienta. Tenemos entonces, si es para una parte hablada suave, una parte hablada detallada, aquí tenemos cristal, tenemos un modo avanzado que le agrega un poco de calidez. Tenemos aquí otros modos donde se aplican distintos tipos de filtro, puedes verlos acá. Tenemos aquí otros matices, por ejemplo, filtrado de primer orden. Tenemos los modos clásicos, los modos vintage, de fase lineal, tenemos de fase mínima, tenemos limpios, tenemos con glitch, tenemos colorizados, con carácter analógico. Entonces ya es cuestión de experimentar con cada uno de estos algoritmos. Es tan sencillo como tocarlo, ¿ok? Lo tocas y desde aquí puedes jugar en este caso con las formantes, ¿ok? Vuelves y tocas, cambias, por ejemplo, y de nuevo ajustas, por ejemplo, las formantes, o simplemente te desplazas desde acá. Y eso es todo. Tenemos un modo de inicio rápido. Si damos clic aquí en Quick Setup, damos clic, tenemos acceso, por ejemplo, al vocoder, a los ajustes de cuantización del tono, tenemos acceso al sintetizador, en fin, todo lo que ves acá vas tocando y rápidamente cambia como a la pantalla. De allí su nombre, ajuste rápido, porque te permite rápidamente llegar a la sección que necesitas configurar. Y aquí nos muestra una especie de ruta. Tenemos entonces la entrada principal por el canal 1 y 2. Pasamos al sintetizador, desde aquí hacemos clic y elegimos pues una fuente, si es musical, si es efectos, tú eliges acá. Entonces un preset, digamos que un pulso básico.
y ajustamos si queremos agregar un poco de vibrato. Puedes transponerlo aquí entonces hasta menos 24 o 24 semitonos. Desde aquí puedes dar clic y activar entonces el modo de puerta. Y notarás que algunos ajustes de fábrica, cuando lo pruebes claramente, del sintetizador específicamente, tienen un sonido decreciente, por lo que no se producirá un sonido continuo. Si lo utilizaras a través de teclado controlador, puedes tocar más notas para codificar como un sonido rítmico en una voz. Algún sonido agradable sería eso. Pero con el teclado acá de la interfaz, como te mostré hace un momento, obviamente no es una opción ideal entonces hacerlo. Para ese caso, si quieres agregar como ese efecto de movimiento, como ese efecto rítmico, entonces tenemos la opción de agregar esa opción. Lo activamos, que sería on gate. Y cuando lo activamos, lo que hacemos es anular la envolvente del amplificador del sintetizador, ajustando la envolvente al ataque más corto y a la liberación más corta, con un máximo de sostenido. Entonces, como resultado, vamos a obtener una salida continua, ¿ok? Y bastante rítmica, así que vale la pena experimentar. Y en esta configuración que ves, estamos utilizando como entrada el sintetizador, pero como tengo la versión sidechain, podría utilizar una entrada auxiliar, una entrada externa. Para eso simplemente toco acá y ya habilito la entrada externa, que sería por sidechain. Entonces ya podría agregar, no usando el sintetizador interno, sino cualquier línea externa, un bajo, otro sintetizador o lo que yo quiera. Entonces de aquí activas el ruteo. Luego vamos a pasar para esa sección de portadora y moduladora, donde yo puedo activar una ruta cruzada, como puedes ver en este momento. También podría irme a la sección de Freaks, donde puedo activar y puedo de forma personalizar y podría utilizar uno de estos preset que carga para frizar entonces el efecto en el tiempo. Interesantísimo, desde aquí activas o desactivas. Luego me voy a ir entonces acá a esa sección de salida, donde yo podría esa salida sidechain activarla, dejarla en solo directamente por los canales que estoy enrutando acá, o en este caso pues está pasando ya la señal por el vocoder. Ajusto formantes, como te indiqué, puedo aplicar aquí un filtro para cortar los graves y limpiar un poco más el efecto, y eso me va a llevar entonces a esa sección donde yo ajusto la intensidad, por ejemplo, del vocoder con respecto a la intensidad de la señal que viene por sidechain también, y con respecto a la señal directa que pasamos por estos módulos de freeze, ¿ok? Si quieres jugar un poco aquí con la parte del tono, a partir de cuantización espectral, a partir de la escala de notas, tú eliges aquí entonces cómo quieres generar ese efecto y claramente desde aquí activas también y ajustas como la intensidad. Y eso iría al módulo principal de efectos, donde tenemos una reverb, activas o desactivas, ajustas la intensidad, y un efecto de chorus, de modulación, para agregar un poco más de cuerpo al efecto. Eso es como las rutas que tenemos aquí para configurar dentro de este plugin. Y como te mostré, si doy clic aquí, puedo irme entonces al cuantificador de tono y jugar entonces también aquí con los cruces. Puedo activar este módulo de nuevo. Y en este caso ya voy a afectar en la parte del tono, por acá arriba. Podría cambiar e irme entonces a la síntesis y podría entonces aquí activar de nuevo el sidechain y jugar aquí entonces con la intensidad de ese parámetro y jugar acá de nuevo con la sección de tono y síntesis, o sea, mezclar distintas rutas. Esta es la ventaja de esta sección para tener distintos matices, variaciones del efecto de vocoder. Eso es como el potencial que encierra esta herramienta. Y cada vez que veas este icono por acá, estamos activando entonces, como puedes ver, el gate, la compuerta. Entonces esto va a generar efectos rítmicos o silencios o efectos muy marcados a lo largo entonces del sonido que estés procesando. Y ese es el overview. Desde acá también accedes rápidamente a la sección del sintetizador, donde tenemos los osciladores, la parte del Bowsing, donde podemos nosotros activar distintos modelos y ajustar la intensidad de esos modelos. Tenemos también un poco para jugar con los parámetros del oscilador claramente, todo lo que tiene que ver con blend y distortion, efectos. Tenemos unos filtros para modelarlos, una macro que nos permite controlar de forma general varios parámetros, y tenemos la sección de amplificadores de salida principal. Claramente puedes desde aquí jugar con distintos osciladores. Tenemos distintas formas de onda con sus respectivas envolventes de tiempo para manipular, por ejemplo. Y si me voy aquí al vocoder, también tengo entonces para bypassear o activar el mismo, y ya de forma muy particular puedo jugar entonces con los parámetros asociados al vocoder, ¿ok? Y la sección de salida que tengo entonces para activar los distintos efectos, si quisiera jugar entonces con el friseo, con los tonos, a jugar con el ajuste, con los distintos niveles pues del sintetizador, del vocoder y el pitch y los efectos como tal. Eso que estás viendo aquí es lo que estamos viendo acá de manera más pequeña, ¿ok? Simplemente que accedemos al módulo de una manera
ampliada, amplificada, para poder, como a manera de detalle muy preciso, lograr los ajustes particulares. Pasemos a probar entonces esa herramienta y tengo claramente una línea vocal para ello. Vamos a partir de los básicos inicialmente. Aquí, por ejemplo, a este. Voy a apagar el plugin un momento, escuchamos la línea, activo el plugin y vamos haciendo ajustes aleatorios y vamos probando ajustes de fábrica. Vamos con ello. No matter how high. No matter how high you will never sound like this without No matter how high you try, you will never sound like this without Septune. No matter how high you try, you will never sound like this without Septune. Voy a inhabilitar entonces el sintetizador interno, voy a jugar con sidechain externo, voy entonces a utilizar como referencia la otra voz que tengo acá, vamos a cargarla, entonces vamos a escuchar un poco lo que logramos con este fenómeno. no matter how high you try. Y ese es un vistazo evidentemente rápido a esta herramienta. Lo ideal es que tú mismo la pruebes, tiene un potencial increíble. Bucea en ella para que saques el máximo rédito. Yo te dejo enlace en la descripción por si quieres hacerte con una copia de este Orange Vocoder versión 4 de Synaptic. Una increíble herramienta clásica, pero actualizada para estos tiempos. Yo con esto me despido, esperando que la información compartida pues haya sido de utilidad en alguna medida, si así lo fue, darlo a conocer con un like, comenta el vídeo y compártelo. También puedes apoyarnos a través de PayPal o a través del botón de gracias. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado. Próximamente nuevos vídeos con ustedes. Hasta pronto y bendiciones para vos.